Jueves 11 de febrero, muy buenos días mis queridos estudiantes. El tema de la clase de hoy son los riesgos sísmicos en el Ecuador. El objetivo de la clase nos dice que debemos analizar los riesgos sísmicos que pueden acontecer en el Ecuador mediante videos educativos y teoría para conocer los mismos y establecer las medidas preventivas que se deban tomar. La destreza, discutir los riesgos sísmicos que existen en el Ecuador y las medidas que deben tomarse en caso de desastres, sobre todo de modo preventivo. Bien, damos inicio. ¿Qué es la amenaza sísmica o el riesgo sísmico? Es la probabilidad de que se produzca un sismo potencialmente destructivo en un determinado lugar y también en un determinado tiempo. Las causas de los sismos en todo el mundo pueden tener variedad de naturaleza y las podemos clasificar en la siguiente forma. Tenemos los movimientos tectónicos que se originan por el desplazamiento de las placas que conforman la corteza terrestre y que a su vez pues, afectan grandes extensiones y es la causa más general de los sismos. También tenemos los volcánicos, que si la erupción es violenta, pues en los volcanes se va a generar grandes sacudidas que van a afectar sobre todo los lugares cercanos. Su campo de acción es muy reducido en comparación con los de origen tectónico. De hundimientos. Cuando el interior de la corteza terrestre se ha producido la acción erosiva de las aguas subterráneas que van dejando un vacío, con la cual cede la parte superior. Esta caída genera vibraciones conocidas como sismos. Su ocurrencia es poco frecuente y de poca extensión, como la que observamos en la imagen. Tenemos también los deslizamientos, que es el peso de las montañas. Es una fuerza enorme que tiende a aplanarse y puede producir sismos o también a su vez ocasionar deslizamientos de tierra o fallas, pero generalmente no son de gran magnitud. Y por último tenemos las explosiones atómicas, que son aquellas pues, que son realizadas por el ser humano y que generan movimientos sísmicos. La intensidad de un sismo se mide con una escala convencional de daños. Esa escala se denomina Richter, que mide pues, la amplitud de las ondas registradas en un sismógrafo, que es lo que observamos acá, y los daños causados por un sismo, es decir, su intensidad disminuye a medida que un lugar se aleja del epicentro. En el Ecuador, la mayoría de los movimientos sísmicos son de origen tectónico, causados por las tensiones creadas por los movimientos de las placas que forman la corteza terrestre. La mayoría de estos movimientos se producen en los límites de las placas, en zonas donde algunas de ellas se deslizan en paralelo o se meten debajo de otra. Revisando la historia sísmica del Ecuador, se puede observar aquí que se han suscitado varios aquí en nuestro país, terremotos que han sido destructivos, como lo podemos ver aquí en esta tabla. Tenemos en Esmeraldas, en el año 1906, se dio un temblor de 8.8 que produjo a su vez un tsunami y arrasó al pueblo Río Verde. Y se estima que durante ese desastre natural se perdieron alrededor de 4.000 vidas. Tenemos en Ambato también en el año 1949 que se dio un sismo de 6,8 en escala de Richter y que destruyó la ciudad de Ambato y se registraron 5.050 fallecidos. De igual manera observamos que en el Reventador en el año 1987 también ocurrió algo similar, es decir, ocurrieron dos, uno de 4.5 y otro de 7. Estos dos sismos destruyeron parte del oleoducto ecuatoriano, lo que causó gran impacto en la economía del país. En Bahía de Caracas también se dio un sismo de 7,2 en el año 1998. Destruyó cerca del 60% de las edificaciones de la zona. En Manabí y Esmeraldas, el último que se dio en el año 2016, que fue uno de los acontecimientos que vivimos la sociedad actual, que se dio pues un sismo de 7,8 grados en escala de Richter. Este sismo destruyó varias poblaciones de Manabí y Esmeraldas y a su vez ocasionó muchas pérdidas de personas, muchas pérdidas humanas. Medidas de autoprotección frente a los desastres naturales. Primero, ante cualquier desastre natural, nosotros debemos estar preparados con una mochila de emergencia, en la cual
pues se tienen que guardar las cosas esenciales, como por ejemplo el botiquín de los primeros auxilios, artículos de higiene, alimentos enlatados, abrigos, documentos legales, nuestro celular, que esté previamente cargado, o también a su vez andar a cargar cargadores portátiles, algún cuaderno para escribir, y dinero, porque también en ocasiones se lo puede pues, necesitar. En caso de erupciones volcánicas, con un panorama como el que ya hemos descrito de las erupciones volcánicas, es importante disponer de un mapa que nos identifique claramente las zonas de riesgo y los sitios de encuentro seguros. Además, también es indispensable seguir las siguientes medidas de autoprotección, como las que observamos aquí. Siempre se debe limpiar con mucho cuidado la ceniza que se almacena en los techos de las casas. De igual manera, se debe hacer una revisión constante de nuestros techos, ya que los techos pueden sufrir fracturas o deformaciones debido al peso de estas cenizas. Se deben limpiar los desagües cuando las cenizas se acumulen. Cubrir las aberturas de las puertas y las ventanas para evitar que la ceniza se filtre a la vivienda. De igual manera, se deben limpiar las alcantarillas y usar gafas en el exterior cuando salgamos a hacer algún tipo de diligencia. Debemos usar gafas para evitar que esta ceniza nos afecte nuestros ojos. Debemos lavarnos las manos y la cara con agua limpia. Debemos evitar que esta ceniza caiga en nuestra piel o en nuestros ojos porque nos puede irritar. También debemos cubrir nuestra nariz con una mascarilla de buena calidad o con una toalla humedecida. Usar gorras, sombreros o capuchas para proteger su cuello, su cabello, y ropa. No debemos dejar por ningún motivo la piel descubierta. Si tienen mascotas en casa, deben evitar que tengan contacto con la ceniza y debemos tener a la mano pues nuestra mochila lista que contenga linternas, gorras, botiquines de primeros auxilios, mascarillas y documentos personales. Pero, ¿qué hacer en caso de terremotos? Los terremotos, pues como conocemos, son catástrofes naturales que no se pueden evitar y que tampoco se pueden predecir. Para quienes habitamos aquí en nuestro Ecuador, la zona de alto riesgo sísmico, debemos nosotros conocer las cosas que debemos hacer. Por esa razón es importante que nosotros tomemos o pongamos en práctica medidas de seguridad y acciones de prevención. Es fundamental estructurar y familiarizarnos con planes de contingencia establecidos para el hogar, para el trabajo, para la escuela. Solo de esta manera será posible minimizar las posibles consecuencias de los terremotos y otros desastres naturales que puedan ocurrir. En cuanto a los planes de contingencia, la estructuración de estos planes de contingencia debe iniciar con la identificación de sitios adecuados, ¿no? Que nos permitan llegar a un lugar seguro para evitar algún riesgo sísmico. Estas recomendaciones que nosotros debemos seguir o planes de contingencia se lo debe hacer antes, durante y después. Antes, como los había mencionado, debemos crear un plan familiar de lo que vamos a realizar. De igual manera, la familia debe de estar activamente participando de simulacros para ya tener un poquito más del conocimiento. Bueno, a su vez la familia, como les mencionaba, tiene que participar activamente de los simulacros que se realicen en la comunidad. También se deben identificar las zonas de seguridad, se deben revisar las instalaciones de gas y luz y también preparar una mochila pues, de emergencia. Y durante el acontecimiento o el desastre natural se debe alejar de las ventanas y objetos que pudieran caerse o objetos que a su vez los pueden lastimar. Se debe conservar la calma y ubicarse en zonas seguras. No debemos usar el elevador si nos encontramos en un edificio. Debemos cortar el suministro de energía eléctrica y gas, alejarnos de los postes de cable y marquesinas y a su vez también estacionar el automóvil lejos de los edificios que se encuentran muy altos. Después de que haya pasado, se debe revisar las condiciones de nuestra casa al momento de regresar, no encender cerillos o cigarros hasta asegurarnos de que no hayan fugas de gas y utilizar el celular solo para emergencia. Mantengámonos informados y atendamos las recomendaciones que nos digan, en este caso, la Protección Civil. También debemos permanecer atentos ya que se pueden presentar réplicas. Muy bien, mis queridos estudiantes, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.